Hermanos, está aquí el invitado especial que los jóvenes han tenido la amabilidad de traer en esta noche, pero quise pasar al frente porque ya se los había comentado. Para mí es un motivo de mucho gozo y mucho orgullo que nuestro hermano esté aquí con nosotros, ya que él fue uno de mis maestros en el seminario. Él también estuvo presente en la ordenación de un servidor, y hace un momento que lo vi llegar, pues me dio mucho gusto y mucha alegría tenerlo con nosotros, y pues quise acompañarlo hasta el púlpito para dejarle este púlpito a su cargo para que nos presente el mensaje de la palabra del Señor. Gracias, hermano. Hermano, por favor. Muchas gracias, hermano. Vamos orando. Amado Dios, que moras en los cielos, que moras en la tierra, que moras en todo lugar, pero de una manera extraordinaria y maravillosa, que moras en cada uno de los que hemos recibido tu salvación gloriosa. Te damos muchas gracias porque podemos llegar hasta tu trono de gracia y descansar en ti, Señor, de todo tipo de adversidades que en un momento dado nos aquejan. Pero por sobre todas las cosas podemos confiar en ti, también en aquellas tareas que tú nos has encomendado y en la vida que nos prestas. Sabemos que, Señor, ni siquiera las hojas de los árboles se mueven, sino es por tu voluntad infinita. Y el hecho de que nos tienes acá, Señor, es porque tienes propósitos específicos para cada uno de nosotros. Gracias por este momento maravilloso en el que separamos un tiempo para abrir tu palabra y meditar en ella. Permite que encontremos a través de tu palabra santa el mensaje, la orientación, el consejo o exhortación que tú tienes para cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, ser prudentes aplicando tus preceptos a nuestra vida, de tal manera que el propósito para lo cual envías tu santa palabra produzca el fruto para lo cual tú nos la das. Bendice a tu siervo, por favor, y permite que presente el tema de esta tarde de manera sencilla, de manera clara, y cada uno de los aquí reunidos podamos ser edificados en tu santo y bendito nombre. Humildemente lo rogamos todo por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Pues agradezco a mi hermano Fernando el que me permite en esta ocasión ministrarles. Agradezco a los jóvenes. Creo que fue un atrevimiento de los jóvenes. No sé si se vaya a repetir, es muy probable que no, que se va a volver a repetir, pero agradezco a los jóvenes que sin conocerme pues me hicieron esta invitación, y agradezco a la iglesia en general, sobre todo a nuestro Dios también, por esta bendición, por esta oportunidad. Les felicito porque veo el edificio muy cambiado. Yo estuve acá, yo decía, hace como 2 años, o poco más de 2 años, pero me dice el hermano que ya son 3, o más de 3, cuando fue la ordenación del hermano. Entonces, sí hace ya algún tiempo, pero a mí me parece que no hace tanto. Por eso estoy admirado de los avances extraordinarios también que han estado teniendo. Reciban un saludo de parte de la iglesia que ministro, la iglesia del Buen Pastor, ubicada en Zapopan, allá en Avenida Beethoven, muy cerquita del Parque Metropolitano. Si algún día, espero que no ocurra, que anden desbalagados por ahí, pero si algún día andan por ahí paseando y gustan llegar a acompañarnos, serán muy bienvenidos. Ojalá que no anden desbalagados, ¿verdad? Hay que estar en donde Dios nos ha colocado sobre todas las cosas. El hermano que me invitó, no le voy a pedir que levante su mano todavía, pero el que me invitó solamente me hizo la invitación. Después me volvió a invitar y me dijo, hermano, perdón que no le había dado el tema que queríamos considerar, que queríamos tratar. No te preocupes, ya me dice el tema. Un tema que cuando el Señor Jesús habló de él, que cuando el apóstol Juan habló de él, lo trató como, incluso cantamos un himno precioso, un mandamiento nuevo os doy. Y sin embargo el escritor, el apóstol Juan, nos habla que no es un mandamiento nuevo, sino que es el que desde tiempos inmemoriales está. Y nos parece quizá un poco incoherente que si es
algo tan extraordinario, tan maravilloso, tan cotidiano, tan importante, tenga que estarse repitiendo y reiterando constantemente. Si es algo en el que hemos de estar empapados, que hemos de estar prácticamente, el común denominador de nuestra vida debe ser ese. El pasaje que acaba de leerse, primero a los Corintios, a hoy permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres elementos, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué tener que estar constantemente repitiéndose algo que finalmente es algo que toda la vida se está señalando y diciendo? ¿A qué creen que se deba esto? ¿En dónde creen que está el blanco principal del maligno? Precisamente en tanto que Dios quiere que seamos uno y perfectos en unidad, en un amor extraordinario, pues ahí el diablo quiere que estemos en desamor, en una desunión, en un quebranto extraordinario. Por eso es la lucha, y Pablo dice, es una lucha constante entre el cuerpo y el espíritu, la carne y el espíritu, y es un conflicto cotidiano que tenemos. Yo felicito a todos los jóvenes. Hay tantas actividades ahorita, ¿verdad?, en la tele y tantas cosas. Qué bueno que están acá. Es el tiempo más precioso, pues es más valioso un solo día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Definitivamente, un día en la casa de Dios es más valioso que 1000 fuera de ella. Cuando el apóstol dice, hoy permanece la fe, la esperanza y el amor, déjenme decirles que ese capítulo es de los que me encantan y siempre, pues es un material que hay que revisar. 12, 13 y 14 es un solo tema, capítulos 12, 13 y 14. Incluso estuve tentado a exponer sobre este material, sobre esos 3 capítulos. No lo tomé de esta consideración, pero solo quiero hacer alusión a este versículo específico. Hoy permanece en la fe. Cuando Pablo dice hoy permanece la fe, él se proyecta hacia el pasado. ¿Hacia dónde se proyecta el apóstol Pablo? Hacia la cruz de Cristo. Para él así habían pasado apenas cerca de 40 años. Para ustedes y para mí son cerca de 2000 años. Se presume que el Señor murió a los 33 años de edad, y según el calendario que nos rige, sería en el año 29 aproximadamente de nuestra era. Por eso no me equivoco al decir casi 2000 años. Es cierto que el calendario dice que ya estamos en 2013, ¿verdad? Pero hace casi 2000 años que ocurrió el evento. Pablo se coloca hacia allá, cuando él dice con Cristo estoy juntamente crucificado, se coloca al pasado. Hoy permanece la fe en ese sacrificio cruento, el cual nos ubica inmediatamente, cuando creemos en Cristo, ¿hacia dónde nos proyecta? Hacia la gloria eterna. Por eso las palabras son de una manera escogidas muy, muy adecuadas. Hoy permanece la fe que me lleva a la esperanza de gloria. Y esa es la vida del creyente. Vivimos en una fe que nos proyecta a la esperanza de gloria, pero no tenemos que vivir ni en el pasado ni en el futuro. Tenemos que vivir el presente eterno, el presente que Dios nos presta, la vida que Dios nos da. Y esta es propiamente la aplicación que hace el apóstol Pablo, al decir, hoy permanece la fe y la esperanza, tensiones que nos hacen vivir un presente eterno en amor. El amor de Cristo que nos constriñe e impulsa a vivir la vida que Él nos presta de manera satisfactoria y adecuada. Por eso es que Él dice, lo más importante, mucha gente conoce este terreno, este material, saben por las películas, por los dramas, porque cada año Semana Santa se festeja, se celebra y estamos muy próximos a ello, lo del evento del sacrificio de Cristo. Aunque a veces no entienden lo que es su aplicación y sobre todo disfrutan del efecto. Y muchos hablan y saben acerca de la esperanza de gloria, aunque lo desconozcan. Pero el asunto es que muchos de ellos pueden escuchar esto y dar o no mucho crédito a la palabra. Pero cuando ellos ven en nosotros un genuino amor, un interés genuino en que ellos sean alcanzados por la gracia infinita de Dios, el que no los vemos como trofeos, sino como personas por las cuales murió el Señor Jesucristo. Y sabemos que les ama porque a nosotros nos ha amado así también. Entonces eso les puede impactar mucho más que las palabras teológicas que muchas veces les presentemos.
Así es que por eso dice Pablo, lo más importante que la gente puede percibir y que puede ser de impacto para sus vidas es cuando ellos sienten que verdaderamente les amamos en el Señor, y lo que deseamos es liberarlos de la horrenda vida que viven de pecado, ajenos a la vida que Dios ya nos dio a nosotros y que les ofrece a ellos en Cristo Jesús. El tema, hermanos, que escogí es propiamente, me decía el hermano, ¿quién fue quien me llamó? Ok, el hermano, de amarnos unos a otros, ¿es correcto, hermano? El amor entre los hermanos. Hay mucho que decir al respecto, déjenme decirles, el amor abarca incluso a los enemigos, ¿verdad? Dice la Biblia, a aquellos. Pero vamos a abocarnos un poco más a la familia de la fe, y vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan. De hecho, vamos a utilizar toda la carta primera del apóstol Juan, y vamos a recorrerla para ver algunos conceptos importantes, pero vamos a leer en el capítulo 4, los versículos 7 a 21. Capítulo 4 y los versículos 7 a 21, y si gustan, para mayor reverencia a nuestro Dios, lo hacemos de pie y de manera alternada. Leeré yo el verso 7, ustedes leen el 8 y nos alternamos hasta llegar al verso 21, el cual leeremos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Siéntense, hermanos, por favor. Bueno, yo creo que la conclusión de este capítulo es lo del tema, ¿verdad, hermano? El amarnos los unos a los otros. Permítanme decirles que esta hermosa carta del apóstol Juan, la primera carta de Juan, es un tratado maravilloso sobre la importancia, la necesidad del amor entre los creyentes para proyectar al mundo el propósito salvífico de nuestro Dios. Pero también tiene otro énfasis. En esta hermosa carta, como en ninguna otra carta, nos habla de las certezas del cristiano.
Aquí es donde va a encontrar usted, sabemos que somos de Dios, sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que el mundo está bajo el maligno, sabemos que Dios nos escucha, y usted va a encontrar, sabemos, por la experiencia que tenemos. No son solamente ideas, conceptos que se nos vienen o que alguien por ahí nos los vendió, sino que aquí lo dice y es una vida y una experiencia que necesariamente el cristiano tiene por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y que acabamos de leer en esta porción que leímos. Esta fue escrita para afirmar, para animar a los creyentes cristianos en un tiempo propiamente de adversidad y de crisis, como siempre los hay, ¿verdad? Yo sé que ustedes no tienen ahorita problemas, que todo marcha sobre ruedas. Algunos se ríen como diciendo que el hermano no nos conoce. La verdad, hermanos, muchas veces tenemos que decir a veces hasta los problemas gracias, porque ¿a poco no es cierto que son los problemas los que nos hacen fortalecer más lo que es la fraternidad, el esfuerzo por la superación y el proyecto de la vida cristiana? Si no hubiese problemas muchas veces, de hecho dice Billy Graham en una manera irónica, a veces trabajamos tanto para Dios que el diablo ni se ocupa de nosotros. Cuando tenemos esos problemas es porque el diablo ahí está aguijoneando, queriendo de alguna forma haciéndonos desatender de lo que el Señor quiere que tengamos. Y no fue diferente en el inicio de la era cristiana. Esta carta, cuando se escribió, había situaciones adversas. Eso nos lo dice el capítulo 2, versos 18 al 20, que dice de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué había pasado en ese tiempo en la iglesia de nuestro Dios en aquella época? Pues hubo, por lo menos nos da la sensación de que había una división, hubo una separación, porque no habla de uno, no, habla en plural. Salieron de nosotros, entonces no sabemos cuántos fueron, necesariamente habla de un quebranto, de una desviación, de una ruptura tremenda. Y obviamente cuando hay una ruptura nos estremecemos, ¿verdad?, nuestro corazón. Porque si lo que hablamos es de la importancia de proyectar el amor de Dios, la armonía, la unidad, cuando hay una ruptura decimos somos un fracaso y nos sentimos de pronto en una actitud que está ofendiendo hasta nuestro Dios, y a veces nos sentimos culpables y responsables por lo que está ocurriendo. Y no necesariamente tiene que ser así, pero sí, obviamente es algo doloroso. Pues esto ha servido porque por ello tenemos estos escritos extraordinarios, porque había esos problemas, tenemos escritos que nos han servido de estímulo, de ánimo y fortaleza para afrontar pues todo tipo de situaciones que en un momento dado tenemos que vivir. La carta abunda entonces en exhortaciones que manifiestan y sobre todo estimulan a manifestar el amor de Cristo los unos por los otros para que el gozo de nuestro Dios sea una realidad en nuestra vida, como dice 1:4, para que vuestro gozo sea cumplido, no especulado, sino una realidad en la vida del creyente. Vamos a hacer un recorrido por la carta, tratando de contestar a 3 interrogantes. La primera interrogante es en forma negativa y luego las otras 2 en forma positiva. La primera es, ¿por qué es que no ocurre? Si es el plan de Dios el que haya una perfecta unidad y que nos amemos unos a otros, ¿por qué es que no ocurre esta realidad en la vida de la familia de la fe, en el pueblo de Dios? Luego, segundo, vamos a ver por qué hemos de amarnos unos a los otros, según la palabra de nuestro Dios. Y la tercera interrogante, ¿cómo hemos de amarnos los unos a los otros? La primera es entonces, ¿por qué es que ocurre esto? Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿De dónde vendrán las guerras y los conflictos? ¿De dónde vendrán las separaciones familiares? Hoy en día se habla de un aislamiento, de familias quebrantadas,
de una ausencia casi absoluta. Son pocas las familias que permanecen unidas, y creo que si se hace una contabilidad, las familias cristianas debemos ocupar un lugar importante, ¿no?, de estatus en torno a la problemática que se vive. Obviamente es por el gran desamor que hay, por el desconocimiento de el que es por naturaleza amor. Dios es amor, y si se está ajeno a Él, pues necesariamente hay muchos problemas. Evidentemente esto es un problema ampliamente reconocido entre el mundo entero, entre el pueblo cristiano, en muchas congregaciones. Es algo que se vive y que por algo escogió el hermano este tema, quizá. Aunque yo digo que no hay problemas aquí propiamente. Pero bueno, a algunos de ellos tenemos que decirles bienvenidos, porque a veces esos son los que nos hacen fortalecernos más en el Señor. Es un problema también al que la generación a la que vivió el apóstol Juan enfrentó y en la que él perteneció. Y él ofrece entonces varias razones en cuanto a el porqué del problema. Y aquí esto de entender los porqués del problema nos da pautas para nosotros no incurrir en las mismas faltas, en las mismas debilidades, en las mismas razones. Hay algunos subpuntos que quiero tratar. El primero de ellos nos dice, por caminar en las tinieblas. ¿A poco es posible que un cristiano camine en las tinieblas? ¿Será porque el Señor no nos quiere llevar de la mano y no quiere? Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el asunto que es la única cosa que nuestro Dios se autolimita, nos dio libre albedrío, y esa es la única cosa que Él se autolimita. Usted puede decir, sí entiendo y sí comprendo, pero no quiero, yo quiero hacer lo que me pegue la gana, y Dios le deja la libertad de hacerlo. Si usted quiere, si no quiere tomar en cuenta a Dios, haga lo que le pegue la gana. Y bueno, jóvenes, felicidades por estar acá. Dice la Escritura, pues cuando se tiene el vigor, la fortaleza, acuérdate de tu Creador en este tiempo maravilloso, ¿verdad? Y dice, anda como quieras, en la vista de tus ojos, los placeres de tu corazón, como te pegue la gana, vive. Pero siempre consciente y dándote cuenta que de todo cuanto vives y haces, Dios te va a llamar a cuentas. Eso dice la Escritura, ¿cierto? En Eclesiastés. Entonces nos dice aquí el apóstol Juan que ocurre por caminar en tinieblas. 1:6, 2, 9 al 11. Dice 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 2, 9 al 11 nos dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Necesariamente dice, es por caminar en tinieblas. Ahora no nos confundamos, pensando, quiere decir, porque las tinieblas necesariamente nos habla que el príncipe de las tinieblas es el maligno. Y entonces quiere decir que cuando camina uno en las tinieblas, está dándole el crédito y el mérito al diablo como su padre. Bueno, no nos confundamos en esto. Lo que pasa es que en un momento dado, a veces le tomamos más la palabra a la insinuación maligna que a la directriz de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Hoy por la mañana, en la clase de escuela dominical, no en la predicación, hablamos acerca de lo que es el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y analizábamos el asunto de que el Espíritu Santo se da a todos por igual y no se da por medida. Cuando en el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo, ¿a quién vino la presencia del Espíritu Santo y la manifestación gloriosa? ¿Recuerdan a quiénes fueron? Los que estaban reunidos allá en el... ¿Y quiénes fueron ellos? La mayoría piensa a los apóstoles, pero dice que había 120 reunidos, y es expresivo Lucas cuando dice que a todos ellos vino. Y encontramos en la Biblia, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, todos somos facultados para vivir en sintonía con nuestro Dios, porque todos tenemos este Espíritu de Dios. El problema radica cuando en nuestra razón, en nuestra mente, estamos añorando la antigua naturaleza, la antigua vida, aquellos placeres, aquellas libertades. Y luego muchos hermanos, cuando dicen su testimonio, parece que sufren por haber salido de la inmundicia donde salieron. ¿No les ha tocado escuchar esto? No, hombre, antes sí me iba bien, porque es tremendo, ¿no?
que le den crédito y aún digan, había beneficios extraordinarios por vivir allá en la inmundicia. Pero pues ahora tengo que aguantarme, porque ahora estoy en Cristo, tengo que vivir tranquilito y quitado en una forma muy ordenadito. O sea, lo que expresa, notan lo que expresa este testimonio. Se le da a la vida de la carne, a la vida del mundo, un lugar que no se le da a Dios. O sea, es interesante, ¿cómo es posible eso? No es que no somos cristianos, sí somos cristianos, sí estamos en el Señor, porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida y nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero el problema es que cuando seguimos añorando las tinieblas y a veces hasta dando los pasitos hacia atrás, cuidado, mis hermanos, ¿cómo proyectamos el amor de Dios? Si coqueteamos con el mundo, con el diablo, con las cosas que desagradan a Dios. Y es lo que nos dice aquí el apóstol Juan: caminar en las tinieblas es lo mismo que pecar deliberadamente o voluntariamente. Y eso es algo que desagrada a Dios. Dios pasa por alto la ignorancia, pero Él no pasa por alto la necedad. Y gloria a Dios porque no nos da lo que merecemos. Si Él, eso es lo que quiere decir la palabra misericordia, si Él nos diera lo que merecemos, le tomamos la palabra a Jeremías, solo por la misericordia de Jehová, dice. ¿Creen que tiene razón Jeremías? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque muchas veces esa es la lucha fuerte. El amor lo obstruye el pecado. Al amor lo obstruye esa inclinación nuestra a querer todavía estar coqueteando con aquellas cosas que Dios ya dice que las quitó de nosotros, las arrojó al fondo del mar para nunca acordarse de ellas. Y luego nosotros somos los que sacamos los recuerdos, ¿no? Aquellos antiguos recuerdos. Y eso es cuando caminamos en las tinieblas y no podemos entonces proyectar ese amor de Dios. ¿Por qué no hay ese amor? Porque muchas veces, muchos queremos estar con un pie adentro y el otro pie afuera. Como don Juan Claudicante, ¿no? Con un pie adentro y yo en días bien espirituales y en días pues allá también. Incluso muchas veces usamos la palabra secular, mi trabajo secular y mi vida espiritual. ¿Será que hay dos tipos de vida para el cristiano? Cuando dice Pablo que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, de acciones, lo que sea, si está cocinando, si está en la oficina, si está en la escuela, hazlo todo como para el Señor. No hay secularismo en el cristiano. Pues somos cristianos cada segundo de nuestra existencia y no hay secularismo. Entonces, esa es una de las razones por las que en ocasiones se ve truncado esa proyección de amor. Pero también por amar al mundo. 2:15 y 16 y 5:21 dice 2:15 y 16: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y estoy leyendo el 3:15, es 2:15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es a lo que me refería anteriormente, aquellas cosas que antes según nos producían, según nosotros, beneficios o placeres, pero que son del mundo y que Dios ya las alejó de nosotros. El verso 21 del capítulo 5 concluye la carta: hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Pero ya no somos idólatras, ya no tenemos imágenes en nuestras casas, ya no nos postramos ante ningún ídolo, ¿verdad que ya no somos idólatras? ¿O qué querrá decir con guardaos de los ídolos? Pues hermanos, si es el deporte, si es la fama, si es los títulos universitarios, cualquiera cosa que usurpe el lugar que solo corresponde a Dios es una idolatría. Entonces el Señor nos dice: guardaos de cualquiera cosa que usurpe el lugar que solo le corresponde a Dios. Por eso también es un problema proyectar el amor de Dios, porque muchas veces hay el amor a todas esas cosas, que finalmente cuando nos vamos, ¿qué nos vamos a llevar de eso? He estado en muchos funerales de hermanos, de cristianos, y jamás he visto una mudanza atrás de la carroza con sus muebles para llevar. No sé si a usted le ha tocado ver algo. Nada se lleva, absolutamente nada, ni los títulos o todo lo que haya logrado, ¿verdad? A veces, si acaso, un poco de oro en la dentadura nada más, y a veces más por un rato, ¿verdad? Porque luego el sepulturero va y lo saca en la noche para robarle
Es tremendo, pero nada nos llevamos, absolutamente nada. Pero una razón más por las que no hay el amor, porque muchas veces por conocer, ver a nuestro hermano y al conocerlo, pues detectamos sus deficiencias. Capítulo 4, verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados hermanos, entre nosotros, cuanto más conocemos a un hermano y conocemos sus debilidades, sus deficiencias, debiera ser motivo para amarle más. Pero muchas veces es motivo para cuestionar y criticar al hermano. Yo creí que el hermano de veras era lo que parecía, pero la verdad es que no es tan santo como parece, o no es tan cristiano como parece. Y luego la murmuración y la crítica, que yo sé que aquí no existe, pero en algunos lugares luego es tan común, y eso es lo que destroza y destruye. ¿Cómo podemos amar cuando estamos cuestionando? Y la Biblia nos dice, hemos de amar y tolerar a las personas. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo? Algo de lo que fue cuestionado constantemente fue que no solamente comía con publicanos y pecadores, tocaba a enfermos, leprosos, tocaba, hasta muertos tocó. ¿Y cuántas cosas? Porque Él amaba y toleraba las situaciones de la persona y proyectaba ese amor que tenía hacia ellos. Por ellos vino. De hecho, los apóstoles por ahí en cierta ocasión, cuando fueron al monte de la transfiguración, dice, oye Señor, aquí está bien padre, ¿no? Aquí es bien bonito, mira, hagamos unas enramadas y mejor vivimos aquí en el monte. Allá la gente ni te quiere, nomás están buscando cómo cuestionarte y nomás están buscando juzgarte. Aquí hasta recibimos visitas importantes. ¿Recuerdan que tuvieron 2 visitas de Elías y de Moisés? Hasta recibimos visitas aquí importantes. Mejor aquí vivimos. El Señor dice, no saben de qué espíritu son ustedes. Esto lo dijo específicamente cuando no fue recibido allá con los samaritanos. Dijeron, oye Señor, vamos pidiéndole a Dios que envíe fuego del cielo y los extermine. No saben de qué espíritu son, porque yo he venido para estar allá donde está el dolor, la necesidad, la miseria, el pecado, pues vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y amados hermanos, cuando nuestro hermano tiene deficiencias y debilidades, hemos de amarle, porque a pesar de ello, la sangre de Jesucristo que me redimió a mí, lo redimió a él, y a pesar de ello le amo, no por lo que es, sino a pesar de lo que es. No para juzgar y criticar y despreciar al hermano porque tiene tal o cual deficiencia. Hemos de amar al hermano a pesar de todo ello, porque él me ama a mí a pesar de lo que yo soy. Casi siempre veo nomás hacia allá, ¿verdad? Pero ¿y qué tal estoy yo? Por eso dice la Biblia, considerándote a ti mismo siempre, antes de hacer un juicio. Y sobre todo habla cuando hemos de animar a alguien que ha incurrido en alguna falta, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Finalmente, no ocurre el amor adecuado por el temor. 4, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amor, ¿el temor a qué? ¿A qué viene muchas veces el temor? Temor hasta a amar y no ser amado, ¿verdad? Muchas veces a no ser correspondido. Temor a permitir que los intereses de los demás se vuelvan más importantes que los míos. Ahí contradice, la Escritura dice que hemos de ver a los demás incluso como superiores a nosotros mismos. Temor a ser rechazado, temor a ser lastimado, temor a que otros descubran que hay cosas y debilidades en mi vida que no quiero que se sepan o que no quiero que se vivan. Temor a tantas y tantas cosas, cuando el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y saben por qué el perfecto amor echa fuera el temor? Porque todas esas cosas que son motivo de cuidado, de preocupación, ya Dios ya los arrojó lejos de nosotros, ya las echó al fondo del mar. En la mayoría de los conflictos y problemas entre familias, comúnmente después de algunas problemáticas o situaciones, adversidades, luego se hacen las paces
y aparentemente todo vuelve a la normalidad y al ratito otra vez vuelve a incurrir en problemas. Y luego cuando llegamos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y luego dice, ya sea la hermana, ya sea el varón, es que hace como 15 años él me dijo, hace tanto tiempo, y están recordando cosas que ya Dios las arrojó al fondo del mar, ya nos las perdonó, ya nos liberó de todo ello, y estamos trayendo cosas que ya no deben tener sentido en nuestra vida. Y a veces es el temor a eso. ¿De dónde creen que viene todo eso? El maligno que está ahí encima. Eres hipócrita, eres falso, ya te enojaste, ya gritaste, ya pensaste mal y tantas cosas. No, hermanos, a quien hemos de tomarle la palabra es a Cristo Jesús, es a Dios. Y Él dice que cuando nosotros reconocemos nuestra maldad y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Y qué hace? Nos limpia de toda maldad. Y tenemos que, entonces, que el gozo sea cumplido, satisfecho, es decir, ya Dios me ha perdonado, ya Dios me ha limpiado y soy puro en la sangre de Cristo Jesús. Y entonces puedo amar y puedo recibir el amor de mis hermanos. Pero si hay el resentimiento y hay esa consigna de tomarle la palabra al diablo, de que es que somos hipócritas y es que somos falsos, hermano, Dios no quiere que tengamos ni siquiera cruce por nuestra idea, esa idea y ese sentimiento. Mi hermano con sus deficiencias es mi hermano en la fe, por él murió Jesucristo como murió por mí, y hemos de ser solidarios, hemos de ser tolerantes, hemos de animarnos, hemos de estimularnos, hemos de fortalecernos unos a otros, no criticarnos ni murmurar unos contra otros, sino fortalecernos unos a los otros. Son los motivos que expone aquí el apóstol Juan. Pero pensemos en la segunda interrogante: ¿por qué hemos de amarnos unos a los otros? Y sencillamente decimos por la naturaleza que recibimos de Él. 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Es lo más natural, porque es lo más común, porque es lo ordinario. Es lo que ha de vivirse de manera totalmente común. Él nos amó a nosotros primero. 4, 9, 11 y 19 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Verso 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando dice, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó el Señor Dios? ¿Cómo nos amó el Señor Jesucristo? ¿Qué tan grande fue el amor de Dios? Dice la Escritura, refiriéndose a Él, y habiéndolos amado, los amó hasta el fin. Y cuando dice hasta el fin, no había otra forma o otro límite mayor, sino hasta dar su vida en rescate por todos. O sea, no hay forma más grandiosa de proyectar el amor. Hay por ahí, se dice de una pareja joven, de un matrimonio joven, llamado Deya y Jim, que se amaban mucho, eran muy humildes, eran muy pobres. Ellos, como todos, tenemos alguna cosa que es motivo de nuestra satisfacción u orgullo. En el caso de ella tenía una cabellera hermosa, larga, que comúnmente muchas veces era envidiada y muchas veces solicitada, y más ahora que hay la venta de esto del pelo, ¿verdad? Que hasta algunas la están robando y cortando el pelo. En aquel tiempo no había esto todavía, pero una hermosa cabellera, larga. Y Jim, lo que tenía única cosa de su orgullo, motivo de su satisfacción, era un reloj que había heredado de su padre. Ciertamente tenía un buen valor, era de buen material, y estaba la víspera de la Navidad. Pues cada quien hizo lo propio por aquel que amaba. De ella, pues él salió a su trabajo, y de ella salió y vendió su hermosa cabellera, y con lo que compró una cadenita que dijo: esta va a lucir preciosa en el reloj de Jim. Por la noche, cuando llega Jim a casa, él pues también llevaba ya su regalo, y abre la puerta y se sorprende, pues ve a su esposa sin pelos, obviamente sorprendido. No me habré equivocado de domicilio.
Pues no, estaba en su casa, exactamente. Un poco tembloroso se acercó y le entregó su regalo. Él había vendido su reloj y con lo que le habían dado compró unas peinetas de carey y dijo, seguramente lucirán preciosas en la cabellera de ella. Ambos habían dado lo que tenían motivo de su orgullo para agradar al ser que amaba. Pero el ejemplo supremo es Cristo Jesús. Dio su vida en rescate por todos nosotros. Y el amor así obra. Cuando dice, si Dios nos ha amado así, de estas dimensiones, de esta naturaleza, hemos de amarnos así también nosotros, unos a los otros. Esta es la forma como Él nos dice que hemos de amarnos. Implica entonces que Dios nos acepta a pesar de lo que somos. Dice el apóstol Pablo, Cristo muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si amamos a los que son afines a nosotros, ¿qué hacemos de más? Eso hacen también los paganos, dice la Biblia. No hacemos nada de más. Hemos de amarnos unos a los otros, aun cuando no haya una perfecta afinidad, aun cuando haya ciertas diferencias, aun cuando haya discrepancias. Hemos de amarnos porque Dios así quiere que vivamos. También porque hemos de hacerlo porque prueba que somos hijos de Dios. ¿De qué otra forma podemos manifestarlo? Según nos dice 3, 10 y 14, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no evidencia que es hijo de Dios. No manifiesta que es hijo de Dios. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano, aunque está inscrito en el libro de la vida, pero lo que proyecta no es la vida que Dios quiere que proyecte, sino que proyecta lo opuesto, que es la muerte propiamente dicha. 4, 7 y 16. El 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Nuevamente el verso 1 del capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y dice Jesucristo, y no solamente es maravilloso, extraordinario y benévolo que en la familia de la fe haya esta vivencia extraordinaria, sino que aún los de afuera van a conocer que verdaderamente son mis discípulos cuando hay amor los unos para con los otros. No hay mejor plan de salvación que ese. No hay mejor manera de proyectar el mensaje que una perfecta armonía entre unos y los otros. También porque conocemos el perdón, hemos de amarnos unos a otros porque conocemos el perdón de nuestro Dios. 1, 7 y 9 nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso es sabernos perdonados por nuestro Dios. Capítulo 3, versículos 19 y 20, nos dice también el apóstol Juan relativo a esto, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y si Él dice, ya te he limpiado, ya te he perdonado, ya te he purificado, solamente hemos de tomarle la palabra a nuestro Dios, con solo confesar nuestro pecado. Finalmente, porque es un mandamiento de nuestro Dios. 3:23 y 4:21. Dice 3:23, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, evidéncielo, ame también a su hermano. El que ama a Dios, manifiéstelo, ame también a su hermano.
Pues la sangre que le redimió a él, redimió también a su hermano. Evidencie que Dios es el Dios que le ha librado, que le ha limpiado, y que el Dios que es amor está generando este tipo de vida y naturaleza en usted. Finalmente, ¿cómo debemos amarnos unos a otros? ¿Cómo hemos de amarnos unos a otros? Hay tantas maneras de amarse uno al otro, de la misma forma como hay cristianos y circunstancias. Tratar de hacer una lista de cómo hemos de amarnos, pues es muchísimas cosas, ¿no? Muchísimo que decir. Juan sugiere algunas ideas generales a seguir, a fin de determinar cómo debemos amar a nuestros hermanos, cómo hemos de amarles. Ya dijimos que Jesucristo nos amó a pesar de ser pecadores, no solamente porque son afines a nosotros. Si Él hubiera buscado atractivo en nosotros, ¿creen que hubiese muerto por nosotros? Pues no lo habría hecho, ¿verdad? Pero a pesar de ello, Cristo murió por nosotros. Entonces, sencillamente, Él nos sugiere que cómo hemos de hacerlo. Y Él dice, alejándonos del mundo, siendo diferentes al mundo. 1 al 3, miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces somos vencedores, y Pablo dice, más que eso, ¿verdad? No solo vencedores a secas, somos más que vencedores. Debemos entender entonces que nuestra unidad, nuestro compañerismo con Cristo Jesús, nos da como consecuencia, como resultado, necesariamente, vernos como familia en la fe y amarlos como tal. Somos hermanos en la fe. La sangre que corre por nuestras venas, redimida por Cristo Jesús, es la misma sangre. Algunos dirán, pero yo soy otro tipo de sangre, ¿verdad? Hace unos días falleció un siervo de Dios, creo que conocido por todos, la mayoría, el hermano Amos García, ¿verdad? Muy conocido, ¿verdad? Por la mayoría de los hermanos, un siervo que por muchos años sirvió al Señor. Antes de su fallecimiento estuvo solicitándose sangre para aplicarle, y él estaba muy grande de edad y muy enfermo. Si no les llegó la noticia por acá, la subieron yo no uso la computadora, pero sé que por medio de la computadora todo el mundo se dio cuenta. ¿Sí recuerdan qué sangre quería el hermano? Oh, negativo. Le digo, pero si no hay negativos, en la iglesia casi no hay negativos, de carácter. Pero saben, en cuanto al tipo de sangre, yo pregunté, yo decía ahí en la iglesia, no, pues nadie de O negativo. Y resulta que en cuanto a carácter, sí hay demasiado, pero en cuanto a tipo de sangre, nomás no se encontró, no hubo O negativo. Independientemente de esto, Dios ya quiso llevarlo a descansar, es una victoria, es una bendición. Él está ahora en la presencia de Dios. Pero es interesante, lo que trato de decir es que la sangre que me redimió a mí, es un decir que corre por mis venas, es la que corre por cualquiera de mis hermanos. Y he de amarle por eso, porque somos uno en Cristo Jesús. No hay diferencia. Hay tipos de sangre diferentes, pero en Cristo Jesús somos exactamente una misma cosa. Y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Él. Y por lo tanto, ¿cómo va a estar fraccionado? Entre muchas cosas, gloria a Dios, porque el cuerpo, aunque son tantos miembros, hay una sola voluntad. Imagínense si cada miembro tuviese una voluntad, que los brazos tuvieran una voluntad, las piernas otra voluntad, el corazón, y cada miembro de nuestro cuerpo, el corazón, y dice, no, ¿sabes qué? Ya me cansé y ya no quiero trabajar y bombear sangre. Imagínense, pues, ¿qué pasa? Cuando ya el corazón se cansa, pues sencillamente hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y nada más, solo eso. Pero hay una sola voluntad, y esta voluntad de la que hablamos es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. No me refiero al cerebro nuestro, a nuestra voluntad. La voluntad es la de Dios sobre nosotros. Y Él quiere que nos amemos, y Él nos ha amado así.
Entonces hemos de amarnos los unos a los otros y vernos como lo que somos, una familia en la fe. También, ¿cómo hemos de amarnos? Proveyendo para las necesidades de los hermanos. O sea, hay que hacerlo también en lo práctico, no solo en lo teórico, sino en lo práctico. 3, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿será que evidencia que el amor de Dios está en él? Ve en paz, voy a orar por ti. Y a veces ni eso, ¿no? Muchas veces son expresiones naturales y comunes. Yo decía a Esther, la hija del hermano Amós, entre otras cosas, cuando alguien se va, comúnmente se hablan tantas cosas buenas, ¿verdad? Y todo el mundo habla cosas benéficas. Pero yo estoy agradecido con Dios por mi hermano Amós, porque él fue de veras de gran bendición. Él no solamente oró por mí, cuando él decía voy a orar por ti. En un tiempo de dificultad, de crisis, él fue a San Diego y habló de mí, y por cerca de un año yo estuve recibiendo una ofrenda de amor que venía de San Diego. Y yo no los conocía, ni ellos me conocían a mí. Pero el hermano no solo oró por mí, sino que se ocupó, no se preocupó, sino que llevó la situación allá. Si en un momento dado podemos hacerlo, nosotros hemos de hacerlo. Si podemos conseguir el recurso, hemos de hacerlo. Cuando hay unas viudas, cuando hay huérfanos, cuando hay enfermos, cuando hay desempleados, cuando hay tantas necesidades, hermanos, Dios nos está dando una razón para que manifestemos que Él vive en nosotros. Y no es que está así por su descuido. ¿Y quiénes somos para estar criticando, juzgando? Si Él está en necesidad, Dios nos está mandando, tienes que buscar la forma de cumplirlo. Este es un mandato de Dios. Es una oportunidad de evidenciar y manifestar que somos de Dios. Si vemos que padece necesidad y cerramos contra Él nuestro corazón y hay que se haga burlas, ¿cómo evidenciamos que somos de Dios? No evidenciamos que el amor de Dios está en nosotros si lo pasamos desapercibido. Alimento, vestido, hospedaje, a veces un consejo, el ser escuchado. ¿Cuánto descanso ha traído una persona afligida? El que sencillamente le preste atención. Y si es posible, vamos orando, hermano, en este momento. Y ya el hermano ya se va con una carga que dejó allá atrás, olvidado. Solamente ser escuchado. Y tantas formas en que podemos ser útiles. También manifestando preocupación por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Capítulo 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es un tema interesante, muy profundo. La Biblia nos habla de que el pecado de muerte es el pecado deliberado, porque no hay forma de derramar la sangre otra vez de Cristo Jesús. Esa es una sola vez y para siempre. Entonces hay ocasiones en eso, bueno, hay que orar de todos modos que Dios tenga misericordia del hermano, porque en muchas ocasiones Dios puede aplicar lo que hizo con Acán y su familia, o lo que hizo con Ananías y Zafira, o lo que hizo con tantos allá. De hecho, todos los que salieron de Egipto, yo puedo imaginar a Moisés ya casi al final: oye, Señor, pues no me vas a dejar nada, ya te acabaste los de la derecha, los de la izquierda, y eran cantidades que se iban. ¿Con quiénes voy a llegar al final del camino? Bueno, finalmente sabemos que ni él entró tampoco, ¿verdad? Pero bueno, son otras circunstancias. Pero el asunto aquí es darnos cuenta, cuando hay pecado, cuando hay falta, hay que orar, y si es posible, hay que ir. La palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Muchos dicen que luego tienen el don de redarguir, y redarguir, hermanos, no es reclamar y echarle más leña al fuego o hacerle más daño, sino es aconsejar y estimular al hermano a salir de su falta y animarle a reconsiderar su situación y venir a Cristo Jesús. Eso es redarguir, con sabiduría traerle a Cristo Jesús. Y el que ha librado un alma del pecado, dice, cuántas cosas ha ganado, ¿no? Y todos podemos hacerlo, todos podemos ser ministros de consolación.
Todos podemos darle una palabra de aliento, todos podemos fortalecer a nuestros hermanos. Entonces, manifestando preocupación por su estabilidad y su crecimiento espiritual, nos han calificado los extranjeros de que somos como en la granja los pollitos, o los pollitos, que cuando un pollito es lastimado por accidente, ¿qué hacen todos los demás pollitos? Yo no soy granjero, pero he escuchado y sabido lo que pasa con eso. No sé si alguien de ustedes conoce la naturaleza de los pollitos cuando uno es lastimado, que lo pisa por accidente el patrón, el dueño por ahí. ¿Qué hacen los demás pollos? ¿Sí han visto eso? Todos van y lo picotean hasta que lo acaban. Y así es como los extranjeros dicen que somos acá en México. Tenemos que quitar esa imagen, obviamente, no debe ser así. Cuando un hermano tiene una falta, todos los que se consideran espirituales, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre, no como los pollitos, ir a picarle hasta que se acabe de desanimar y se vaya o se aleje. No, hay que atraerle en el amor de Cristo, hay que fortalecerle, conscientes que en un momento dado yo puedo tener una falta también, y cuánta falta hace el que en un momento dado tengamos un confort, un apoyo, y no alguien que nos esté aguijoneando. El diablo de antemano ya lo hizo y siempre lo está haciendo, siempre nos está señalando. Lo que necesitamos, hermanos, es alguna forma de auxilio amoroso, espiritualmente hablando, un auxilio amoroso en el Señor. Entonces, manifestar esa preocupación, amando a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Ya estamos concluyendo, hermanos. 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y como resultado también guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿qué mejor bien podemos ofrecer a nuestros hermanos que el vivir una vida en conformidad con los mandamientos de nuestro Dios? Y por eso estamos acá, para recibir bendición de nuestros hermanos, como para ser bendición para ellos. Y no para tener envidia. Si en un momento dado un hermano tiene luz y entendimiento y una buena orientación y nos da una buena clase o una buena predicación, gloria a Dios que el hermano le iluminó, no para sentir envidia porque el hermano ha estado superándose o tiene una superación. Estar en la vida espiritual estimula a otros a seguir también creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Quiera Dios que podamos decir con el apóstol Pablo y podamos sentirnos nosotros en esa autoridad como Él, y podamos decir cada uno: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pocas veces nos atrevemos a decir esto, ¿no? Porque nos sentimos y sabemos no en una estatura de esta naturaleza. Pero hermanos, podemos hacerlo, y de hecho lo somos y lo hacemos. ¿Cuándo? Cuando somos liberados de nuestra maldad al confesar nuestra falta. Ahora, ojalá que no sea tan reiterativo, porque de pronto se hace un hábito y que se hace mal hábito, y obviamente es algo que Dios detesta. Recuerdan a través de Isaías, dice: ya estoy hastiado de sus sacrificios, de sus holocaustos, de sus carneros y sus grosuras, ya compórtense bien. De hecho, muchos decían: vamos a hacer diabluras en el tiempo del Señor Jesucristo. Acabo que luego le ofrecemos un sacrificio, un cordero, y ya aplacamos la ira de Dios. A Dios no lo podemos confundir. No os engañéis, dice: Dios no puede ser burlado. Y lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestras faltas y caídas siempre han de ser involuntarias, circunstanciales, nunca propiciadas y buscadas por nosotros. Porque Dios no pasa por alto la necedad. Cuando es por circunstancias ajenas, Él siempre nos estará limpiando, purificando, fortaleciendo, animando, estimulando y llevando en un desarrollo y crecimiento espiritual. Porque Él permite las pruebas para eso, para que tengamos crecimiento, no para estancarnos o hacernos sentir mal. Quiero concluir leyendo el verso 18 del capítulo 3. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Pablo diría en otra forma las mismas palabras. Él simplemente dice: el amor sea, lo conocemos bien, ¿verdad?, sin fingimiento, que sea genuino, que sea real. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Valoremos, amemos, estimemos a nuestros hermanos, no los critiquemos,
Y si hay deficiencias, más bien en amor, en un momento dado, y no haciendo, porque muchas veces dicen, es que es crítica constructiva. Si lastimamos ya no es constructivo. Tenemos que buscar que verdaderamente sea constructivo. El cuidado que tengamos en todos los unos de los otros, lo mostramos manteniendo una vida libre de pecado, pues solo así nos estimulamos unos a los otros, como dice el Señor, al amor y a las buenas obras, no para alcanzar un lugar, sino porque ya tenemos un lugar en la presencia de nuestro Dios. Vamos a ver. Te damos muchas gracias, amado Dios, porque somos objeto de tu amor. Prueba de todo ello es todas estas manifestaciones que tu apóstol, el apóstol del amor, externa en esta carta hermosa, en la que menciona sencillamente cómo esta naturaleza que tú nos has dado hace posible que podamos proyectar ese amor del cual ya somos partícipes por parte tuya. Permite, oh Dios, que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones cada vez se acreciente más y más y se proyecte, Señor, haciendo bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a aquellos que han sido redimidos al igual que nosotros, y que, Señor, cuando haya alguna circunstancia adversa, podamos solidarizarnos, estimularnos unos a otros, orar unos por otros, consolarnos unos a los otros, para que cada vez, cada día y cada ocasión se perfeccione tu amor en la vida nuestra y en la armonía unos para con nosotros. Bendice a esta iglesia y cada uno de los que moran en ella, y permite, Señor, que esta proyección de amor entre unos y otros no solamente traiga el gozo cumplido en cada uno, sino también una proyección de tu santo mensaje a los vecinos que les rodean y que aún no conocen tu salvación, y que deseen también ellos experimentar el gozo y satisfacción de sabernos hijos tuyos, la gran bendición de saber que tenemos una herencia gloriosa en tu presencia misma, y que un día seremos semejantes a ti cuando nos lleves a tu gloria. Permite que con esa expectativa nos proyectemos y que todo lo que hagamos sea grato delante de ti. Humildemente lo rogamos por Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.